tal amigos? Muy buen día. Sean bienvenidos nuevamente a la entrevista con los protagonistas, las personalidades que hacen el día a día en San Luis Potosí a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida en el estudio de Plano Informativo al secretario de Educación del Gobierno del Estado, por supuesto que nos acompaña hoy Ernesto Jesús Barajas Ábrego, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por supuesto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida y escuchar lo de personalidad, muchas gracias. Que deseas las personalidades, gracias por el adjetivo. Bien, mi estimado Polo, muchas gracias, aquí estamos. Un gusto estar aquí con ustedes, aceptamos la invitación por supuesto. Ya hemos platicado en otras ocasiones y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, por supuesto, y hay que reconocer que hoy ustedes tienen una responsabilidad, bueno, sin duda alguna muy importante, iniciando pues esta administración, donde bueno, pues los proyectos pues no son pocos, se habla pues verdaderamente de muchas cosas que hay por delante, mucho trabajo sobre todo, y que bueno, pues los ciudadanos potosinos, sin duda alguna, los que nos están viendo en estos momentos, pues tienen muchas pues expectativas y también bueno, pues muchas a lo mejor también preguntas sobre qué es lo que va a pasar ahora, donde se habla de un gobierno que desde un inicio ha hablado de un cambio, que ha hablado precisamente de que las cosas van a ser diferentes, de que se van a romper muchos esquemas que se habían estado manejando de manera tradicional en todas las dependencias, en todos los niveles, bueno, por supuesto de la administración del Estado, y que bueno, pues la Secretaría de Educación, hay que reconocerlo, es un punto coyuntural hoy por hoy en nuestra realidad de mexicanos y por supuesto de potosinos. Hemos transitado durante los últimos meses, durante el último año prácticamente, tal vez más, en esta situación que tiene que ver precisamente con una pandemia. Así y que bueno, pues ha golpeado sobre todo al sector educativo, el sector de los estudiantes, de una manera muy puntual. Y bueno, ustedes vienen a retomar o a echar a andar, vamos a decirlo de esa manera, nuevamente toda esa maquinaria. Platíquenos un poco, ¿qué encuentra en Secretaría de Educación, secretario? La pregunta que tú haces es una pregunta muy interesante y la voy a retomar en 3 etapas o en 3 comentarios. Primero, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pues desde el punto de vista estrictamente organizacional, es una cabeza de sector. ¿Qué quiere decir? Que en esta Secretaría se amalgan, se ponen, se juntan ahí educación básica, educación inicial, educación media y educación superior, educación media superior y educación superior. Prácticamente estamos hablando de todo el universo del sistema educativo estatal, obviamente vinculado con su reflejo al sistema educativo nacional. Estamos hablando de un universo prácticamente de 750,000 alumnos, un universo aproximado casi en todos sus escenarios, tanto de básica como de superior y media superior, prácticamente de alrededor de 75,000 maestros. Entonces imagínate la inmensidad, la vastedad de asuntos, de situaciones que se tienen que ver día a día, pero lo más importante, de cumplir con las instrucciones de nuestro gobernador, de generar, como tú lo dijiste bien, un cambio de paradigma, un cambio en el cual verdaderamente se den las situaciones para que se mejoren los servicios, los procesos y se vea reflejado en el día a día en el sector educativo. Te comento en el tema de lo que es la propia CEGE. Históricamente, porque así es como nos hemos encontrado con ese concepto hace un mes que llegamos, no, es que aquí históricamente no era así. Bueno, pues históricamente casi no había mucho movimiento en el entorno del recurso humano. ¿Qué quiere decir? Que incluye también la Secretaría de Educación la parte del sistema estatal educativo que es el SER, que es lo que se llama en la división de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, las secciones, que es la sección 26 que corresponde a San Luis Potosí, que en su mayoría están insertos en el ámbito del nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, federal, y en el tema homólogo, pero en el Estado, que es el SER. Entonces, todo esto, en su momento, pues históricamente, casi nunca había sido susceptible de cambio. A lo que tú comentas, se dio el primer día que había ya la designación de un director del SER, que es precisamente el Sistema Estatal de Educación Regular, donde siempre pues, la sección 52, que históricamente por tradición hacía la propuesta y se acepta, ahora no va. Ahora hay una persona que se designa por el gobernador y lo transitamos bien, lo platicamos,
hay que reconocer que el sindicato en sus diferentes delegaciones, tanto la 26 como la 52, han caminado de la mano, hemos trabajado bien, han entendido precisamente esta necesidad de cambiar a nuevos paradigmas, a nuevas visiones, con nuevas personalidades, como tú lo dijiste, pero sobre todo actores que en este cambio, si me permites el adjetivo, es un cambio generacional, que se da tanto en otras dependencias del propio gobierno del Estado como lo es también en la educación. En este sentido, comenzamos precisamente haciendo y cumpliendo la instrucción del gobernador de empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asumimos el tema de la entrega-recepción, y ya obviamente con la formalidad del nombramiento del gobernador, pues vemos que había personas, había trabajadores, había procesos, había muchísimas cosas que estaban desde hace 3 periodos de gobierno, ¿no? Estamos hablando casi 18 años que no había movimientos, que no había mejoras. Entonces eso ya es en algún momento hasta obsoleto. Y hemos estado cambiando permanentemente. Dentro del sistema educativo también no solamente es el tema de educación básica, insisto, sino también de educación media y superior. ¿Qué le corresponde organizar, coordinar al Estado en este sentido en materia de educación media y superior? Pues lógicamente entra el tema de los subsistemas que tienen que ver con lo que se conoce como preparatorias, que se dice formalmente media superior, o bachilleres, que está el COBACH, que está el CECITE, está el CONALEP, están los tecnológicos. Entonces, todos estos diferentes subsistemas, todas estas diferentes escuelas, pues hay que irlas cambiando, hay que ir viendo sus directivos, hay que ir viendo quiénes las manejan, de manera que el cambio sea poco a poco, pero que sea constante. Así es. Okay. Y yo creo que en algún momento eso se va a ver reflejado, pues lógicamente con las nuevas personalidades y las instrucciones del gobernador de ser más dinámicos. Eso es en parte lo que decías en relación a los cambios. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista también de cooperación con otras secretarías, pues la Secretaría de Educación Pública, al ser también cabeza de sector, pues obviamente ese eje tiene que ver muchos temas que van, si bien relacionados, van vinculados, ¿no? Con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues imagínate todo este universo, pues poco a poco hay que tenerlo bien diagnosticado, hay que tenerlo bien conocido y en base a las propias necesidades ajustarlo a las políticas públicas que nos vaya trazando el gobernador. Bueno, y qué importante es hablar precisamente de una secretaría dinámica. Porque bueno, en este caso sí se ha hablado de que hay que cambiar muchas de las formas en las que se venía manejando, sobre todo esta situación de la burocracia tal vez. Yo creo que me gustaría abordar un poquito el tema, sobre todo en la radiografía, que en estos momentos ya estás adquiriendo con respecto a esta responsabilidad al frente de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, porque muchas veces incluso algunas, digamos, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos estaban hechas en base a ciertos abusos, a ciertas cosas que estaban relacionadas directamente con los funcionarios dentro de la Secretaría. Y esto, bueno, pues quisiera que tú me comentaras de qué manera puede cambiar, de qué manera se puede mejorar, digamos, de cara a los ciudadanos, lo que ofrece la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver, bueno, pues precisamente en cuanto a las escuelas, como eje rector de las instituciones, pero también de cara a los ciudadanos en torno a todo lo que se tiene que tramitar en Secretaría de Educación. Yo creo que eso es una de las partes más importantes y ha sido una de las indicaciones de nuestro gobernador. Ser muy sensibles, pero sobre todo realmente atender lo que el ciudadano solicita. Anteriormente, bueno, porque pues es un tema complicado, estamos hablando de casi 8,700 planteles en todo el estado, nada más de educación básica, más los que te platicaba de educación media, superior y superior. O sea, es un mundo complicado. Ahora bien, de esta parte hemos recibido quejas, hemos recibido sugerencias, hemos recibido inclusive información de la ciudadanía, donde en su mayor parte, y que eso es uno de los primeros puntos de acción que el gobernador instruyó, inmediatamente entrando, asignación de maestros a escuelas, revisión de maestros que tengan algún elemento de posible duda, de algún comportamiento que pueda rayar en lo ilícito o algún comportamiento que pueda rayar en alguna sanción administrativa, inmediatamente ver, obviamente ponderarlo, priorizarlo
y revisarlo, que efectivamente sea una situación que conlleve una sanción. En el tema de educación básica, el mayor número de quejas que tú comentabas acerca de la Comisión Estatal de Derechos Humanos versan en diferentes temas, ¿no? Pero uno de ellos a veces era la parte que tenía que ver o con un trato no digno, que sea que el maestro a lo mejor, o no el maestro, los directores no se comportaban dentro de los protocolos y dentro de los códigos de ética que debe haber el propio sindicato y el magisterio, y devengaban algunas quejas, que son los menos. Y hay otras que evidentemente vimos, conocimos, y que eso sí, hay cero tolerancia. No vamos a solapar situaciones de maestros que caigan en abusos o que estén en algún momento incidiendo o se presuma que sean conductas de tipo ilícito. Eso no va a ser. Le platicaba yo a la gran mayoría de la gente que está en secretaría, todos son maestros muy profesionales, mis respetos, gente muy valiosa, pero le decía a todos en la primera reunión, así nos instruyó el gobernador, una vez por semana estoy reuniendo con todos y cada uno de ellos segmentado. Decían que antes no lo hacían, no lo sé, yo sí lo estoy haciendo, y les decía, miren, en particular en el tema que tiene que ver con quejas y recomendaciones de la Comisión Estatal, mis respetos a los antiguos secretarios, en mi caso lo conozco, lo sé, soy abogado de formación, no me van a decir ustedes a mí qué es y qué no es ilícito, qué no se puede o no, y ese tema va a ser muy puntuales, mi estimado Polo, en que no se den este tipo de abusos, y si en algún momento se dan, pues se actuará en consecuencia. No podemos nosotros solapar ni tampoco permitir que haya situaciones de ilicitudes, que espero sean el menor de los casos que anteriormente se hayan dado. Ya platicamos que en algún momento no vamos a tener nosotros ningún tipo, pero absolutamente de cobijo o de tolerancia. Docente que cumpla, o incumple algún elemento, será sancionado. Y por último, y te lo comparto, y qué bueno que lo dices, en el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya tuvimos nosotros una reunión, una primera reunión con la presidenta de la comisión. Espero yo en la próxima semana o en la que viene tengamos ya el convenio, porque queremos actuar muy de cerca. Queremos que sea una Secretaría de Educación muy transparente, muy dinámica, pero que el propio secretario, y eso sí yo lo tengo muy presente y nos lo dijo nuestro gobernador, seamos muy sensibles con todos los temas que tengan que ver de trato y sobre todo de peticiones ciudadanas, ¿no? Y la materia de educación no escapa a ello. Y estaremos muy pendientes, por supuesto. Aunque implique para nosotros estar más tiempo en la Secretaría, lo estaremos. No vamos a dejar estos temas. Y bueno, pues también yo creo que es un tema que para ustedes no deja de ser un reto y hay que reconocerlo, no solamente para la propia Secretaría de Educación, en especial el tema de los dineros, el tema de los presupuestos, el tema de cuánto vamos a necesitar para poder avanzar, para poder transitar bien y sobre todo cumpliendo los objetivos que se han planteado por parte de esta administración, tomando en cuenta que tenemos un antecedente de escuelas que fueron dañadas de manera muy importante durante todo el tiempo que se dio la pandemia y que bueno, pues tuvieron circunstancias de robo, de vandalismo, bueno, pues finalmente de falta de mantenimiento en todo sentido, y que bueno, pues todo esto se tendrá otra vez que retomar necesariamente para poder tener espacios dignos de educación. ¿Cuál es la radiografía que tienes en ese sentido? Sobre todo, porque sé que todavía el presupuesto todavía no se tiene, pero pues se tendrá que definir de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, en esa parte sí, qué bueno que lo comentas, que eso fue prioritario y es. De un universo de 8,600 planteles, insisto otra vez en educación básica, hay que decirlo porque al final del día así lo encontramos, o sea, tampoco podemos ocultar las cosas porque así fueron. Si bien es cierto, nosotros tenemos, ya lo hicimos en 3 semanas, un diagnóstico muy preciso del estado de cómo se encuentran estos planteles en todo el estado de educación básica. Y realmente, pues sí encontramos situaciones complicadas que en algún momento son de atención inmediata para poder atender las instrucciones federales del regreso presencial a clases a la brevedad, que por cierto vamos muy bien, ahorita platicar el tema. ¿Qué es lo que nosotros vimos? De 8,700 planteles, tenemos reportes reales porque se hizo un trabajo titánico con la Dirección de Planeación, con el IEIFE, para poder de manera inmediata tener realmente conocimiento y vista in situ de esos planteles. Vimos 400 aproximadamente que en condiciones precarias,
en condiciones de no atención, no fueron atendidos en su momento como debieron de haber sido, y pues eso en consecuencia causó, pues obvio, que los planteles fueran ya prácticamente no operables. Cabe destacar que no fue un tema de la pandemia en particular. Hay planteles que ya se venían desatendiendo desde el 2019, desde el 2020, antes de la pandemia, y que obviamente pues usaron de pretexto que el tema de la no asistencia de maestros y alumnos en consecuencia dio que estuvieran así. No es cierto, la gran mayoría no fueron atendidos. Ahora, había elementos económicos para poderlo hacer, había presupuesto, había muchas cosas para que no quedaran así. En su momento se dará vista a quien se le tenga que dar vista. Ya el gobernador, que fue uno de los temas que más nos puntualizó, el arranque inmediato ya se tiene prácticamente 2 o 3 etapas, con lo que hay ahorita el día de hoy, ya para que la próxima semana comiencen los temas de empezar a dar ya la atención a cada uno de estos planteles en lo que necesiten. Hay planteles, 11, 12 de ellos, que van a tener que ser inclusive prácticamente remodelados en su totalidad, y que de estos 400 que te menciono, hay planteles que solamente ocupan en algún momento un mantenimiento básico, quizás nada más una pared, una ventana, un tema de red hidráulica, un tema de red eléctrica, que son los que se estarán priorizando. A lo que voy es que pues no nos vamos a esperar, hay que hacerlo ya. El año que entra, en enero, que ya se estén por ahí dando los temas económicos del ejercicio 2022, pues ya vamos a la mitad del ciclo. Tenemos que hacerlo ya. Ya el gobernador instruyó y él ya en un momento estará dando a conocer y estará obviamente abanderando este paquete de recuperación de planteles. Y es importante también decirlo, que también yo creo que hay que ser claro. Si hubiera actuado en consecuencia desde el mes de enero de este año o antes, no estaríamos en esta circunstancia. Fue un tema que quedó abandonado. Pero bueno, nosotros lo estamos actuando y lo estamos haciendo rápido. No podemos esperar. Bueno, y importante también el tema, sí, recuperar los planteles. Y este tema que tiene que ver con el aprovechamiento académico, porque muchos padres y que nos están viendo en estos momentos se preguntan mucho y tal vez eso generó mucha incertidumbre. Tuvimos este periodo de educación virtual que de alguna manera pues estuvo apoyado por el gobierno federal, fue apoyado, bueno, pues sin duda alguna por los propios instituciones educativas, pero al tiempo de realizar estas evaluaciones y de retomar nuevamente cómo regresan los jóvenes, pues ha trascendido precisamente que fue una situación donde hay una circunstancia de disparidad en términos de aprovechamiento. Algunos niños pues sí aprendieron a leer, otros de plano como si no hubieran asistido pues en todo este año a la escuela. O sea, finalmente no hubo realmente nada, ¿no? Yo creo que, y eso me atrevo a decirlo en este momento, sí se recargaron mucho en los papás para poder decir pues que el muchachito estudie, pero pues no en todos los casos podía ser posible, ¿no? No obstante que hubo una manera de evaluar, de que se enviaran algunos exámenes, hicieran tareas, por ejemplo, todo este tipo de cosas, pero ustedes tendrán la labor, sin duda alguna, o el reto de poder nuevamente estandarizar el nivel educativo para que el aprovechamiento académico pueda ser más homogéneo y desde el inicio, desde la educación básica hasta donde tope, ¿no? Claro. La educación superior. Fíjate que esos temas de investigación pedagógica, ¿no? Que también nos apasiona la situación. Hago un paréntesis, yo estudié el tema educativo, tengo una maestría educativa, también mi doctorado. Sobre todo el tema de investigación educativa es muy apasionante y lo que dices es efectivamente real. Es una circunstancia fortuita, porque obviamente no es un tema de responsabilidad que podamos señalar. Fue no solamente aquí en lo local, en el país, fue un tema global. Claro. Y sí va a tener una consecuencia, por supuesto, porque esta generación, me incluyo porque yo soy padre de 2 niños que van en primaria, me imagino que tú debes de tener también a los tuyos, y lo vivimos, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa? Y efectivamente, padres de familia tuvimos que hacer de tutores, de maestros, porque fueron las circunstancias. Este es un periodo especial que se da y que en algún momento, ya reflejado en la estadística y en los indicadores de evaluación, en los indicadores de conocimiento, tanto estatal como nacional e internacional, vamos a ver el reflejo a la posterioridad. ¿Qué nos toca precisamente como autoridad educativa, como parte de este sistema
de Educación Estatal, pues inmediatamente nosotros estar atentos a que el regreso a clases presencial, uno, que ya se hizo, el regreso a clases no es un tema de hoy vamos a regresar, el inicio del ciclo escolar ya se dio bien en sus modalidades que todos conocemos, que fue la modalidad presencial y que es la modalidad a distancia. Ambos van bien. En este sentido, obviamente, invitamos, porque es un tema de carácter voluntario, es un acuerdo secretarial federal, de los 9 puntos de los protocolos para inicio a clases, uno de ellos, bueno, obviamente va en el tema de la voluntariedad del padre. Afortunadamente, día a día se incorporan de manera presencial más alumnos. Y que sí, efectivamente, como lo dices, es un reto que como generación, tanto de padres como de alumnos y maestros, pues vamos a ver cómo se van a atacar estas consecuencias o cuál es el tema de acción inmediata. Obvio, vamos a tener, y ese es un tema que a lo largo del ciclo escolar, una vez que esto, en teoría, porque no sabemos las conductas del virus, no sabemos si en junio, pero nosotros lo que esperemos, pretendemos y tenemos toda la confianza que así sea, en 2 meses del inicio del ciclo escolar, la tendencia de que alumnos reporten contagios en básica es mínima, Casi de un universo, ¿qué te puedo decir? De 8,000 planteles, te puedo decir que el 80% que están en condiciones y en presencial, pues nos reportan que día a día se están ya sumando más alumnos. Hay 1 o 2 casos de niños sospechosos de COVID por semana. Quiere decir que no ha sido un factor de incidencia el regreso a clases para que eleve el tema del contagio. Eso es un tema y un dato muy alentador, porque quiere decir que siguiendo los protocolos, pues los niños obviamente en el salón de clases se sienten seguros. Los números ahí están, son 2 meses que nos dan los indicadores que no aumentó, al contrario, se mantuvo y disminuye. Y en concreto a lo que dices, una vez nosotros que tengamos en primera etapa el regreso presencial al 100%, esperemos que en próximas semanas ya la maestra Delfina, la secretaria de Educación Federal, pues ya en un acuerdo secretarial, pues nos dé las pautas para que sea ya la obligatoriedad del regreso, ¿no? Será en breve, se habrá que esperar. Por lo pronto, una vez que pasemos esta etapa de que todo se reinicie y regresemos con los protocolos, que no los dejaremos, independientemente de lo que diga la Federación, nosotros como Estado seguiremos llevándolos, la sana distancia, el cubrebocas. El propio sindicato magisterial nos ha apoyado y nos seguirá apoyando en el tema tanto de maestros como alumnos. Entonces vendrá la etapa que tú dices, realmente ya evaluar cuáles fueron las consecuencias de este año y medio o 2 prácticamente de una modalidad híbrida o presencial. Sí habrá consecuencias y que tendremos que ver poco a poco cómo dentro del desarrollo de esta generación que ahorita está en primaria y en secundaria, poderle dar las habilidades y competencias tanto en conocimientos como en interacciones sociales para que puedan completar esa formación psicopedagógica y continúen con el desarrollo normal a plenitud. Sí es un trabajo y es un reto. Inclusive va a ser marcada esta generación de niños con una generación que a futuro en la educación superior será conocida, ¿no? La generación COVID, que fueron aquellos que no estuvieron presencial. Una anécdota, mi hijo debió de haber ingresado a clases presenciales a primer año de primaria. Él salió del jardín de niños, de preescolar. Cuando viene el tema de la pandemia, esta etapa especial, pues él no ha regresado todavía hasta apenas a la primaria, ¿no? Entonces, esa parte, los indicadores, a lo mejor desde el punto de vista de habilidades, competencias educativos, de conocimiento, los vamos a superar, los vamos a atacar. Pero los temas psicológicos, los temas afectivos, claro, ahí van a estar. Es el mismo ejemplo de mi hija, una de mis hijas, la más chiquita, exactamente igual. O sea, esa transición al primero de primaria fue exactamente cuando llegó esta crisis sanitaria. Y bueno, pues finalmente también preguntarle esto que tiene que ver con la relación con los sindicatos, porque yo creo que es importante pues hablar de la situación con el magisterio. Sabemos que hay un magisterio pues que ha demostrado tener voluntad, que ha demostrado, bueno, pues por supuesto tener pues también la fuerza para poder transitar durante toda esta crisis y bueno, pues también integrarse a todo esto que tiene que ver, claro, precisamente con el nuevo regreso a clases, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Cómo se ha dado, cómo se han planteado esta relación entre el gobierno del Estado y los sindicatos, que bueno, pues de los profesores? Yo quiero externarlo porque el tema del regreso a clases pues es un tema ya prácticamente que va caminando bien.
Pero el ciclo anterior, pues sí fue un tema complicado, fue un tema difícil, tanto para el sector educativo, por supuesto, maestros, alumnos y autoridades educativas. En este sentido, sí mi reconocimiento, porque el sindicato de trabajadores de educación, tanto la 52, la 26 aquí en San Luis, se comportaron a la altura, fueron solidarios, fueron responsables, y gracias a su trabajo y su solidaridad, y obviamente el buen desempeño que hubo y organización, se logró llegar a buen puerto tanto el ciclo pasado escolar como este que inicia. Y en ese sentido me preguntaba en alguna otra entrevista, en información que estábamos dando en general, oiga, ¿y usted cómo nos garantiza que nuestros hijos estén a salvo y que estén seguros en clase? Digo, a ver, el primer garante de que la autoridad está cumpliendo con los protocolos y está cumpliendo con las acciones que marca la propia federación, pues es el maestro. El propio sindicato nos lo ha dicho, oye, nosotros estamos muy interesados en que se cumplan, en que tengamos los protocolos, en que nuestros propios agremiados estén seguros y trabajando como marca la norma. Y así es. De manera que si tú ves, me remonto al comentario que hacía, la incidencia, pues no ha habido una incidencia en 2 meses. Y ellos han acatado los protocolos, han cumplido y han hecho que este regreso a clases sea terso, porque hay que decirlo terso, pero que se cumpla precisamente con los protocolos. Y lo digo, no es de broma, el lugar más seguro en este momento de los niños en educación básica es el aula, porque está de manera escalonada, porque se cumplen los protocolos y están ventilados y ahí están. Y sí, lo quiero decir, en este inicio de esta nueva administración ha habido una muy buena relación, hemos sido respetuosos, obviamente, también hemos fijado las posturas que en algún momento la propia autoridad educativa tiene que fijar y que creo que ellos lo han entendido en este tema del cambio de la nueva administración, que ha sido la instrucción de nuestro gobernador, cambiar los paradigmas, que sea un gobierno verdaderamente de cambio, incluyente, pero que se vea precisamente esta diferencia a los anteriores. Ellos lo han entendido, han transitado bien y han sido solidarios para seguir como hasta ahora lo hemos hecho. Es un mes, pronto decirlo, pero hemos coincidido en que mucho de lo que nosotros hemos propuesto, ellos lo han avalado. Entonces esa relación va bien. Creo yo que construimos puentes que ellos también reconocen que había cosas que hay que cambiar y vamos a seguir así, ¿no? Por supuesto, respetuosos, pero sí insistiendo en que los temas que en algún momento la autoridad tenga que apoyarse en ellos y marque prioritarios, esperemos nos sigan apoyando. El mensaje debe ser claro, los padres deben tener confianza, que los muchachos deben regresar ya a sus clases, esto se va a venir dando gradualmente, pero ya es momento, hay que decirlo de esa manera. Es correcto, digo, el tema del semáforo, que estamos en verde, pues obviamente no implica que echemos las campanas al vuelo. Ya están los protocolos, creo yo que como cultura, y no nada más en el tema educativo, como sociedad ya aprendimos que es un tema que no nos tienen que poner un color para aprender a cuidarnos nosotros mismos, los tenemos que hacer por cultura, por conciencia y también por una cuestión cívica. Hay que seguir usando el cubrebocas, hay que seguir teniendo la sana distancia y hay que construir entre todos, no nada más el tema de la educación, la propia sociedad, esta realidad en la que si no acatamos, no vamos a poder nosotros a rescatar los temas presenciales educativos y de continuidad. Entonces, por supuesto, los protocolos seguirán independientemente del semáforo y sí hay que tener la confianza para que esto continúe lo mejor posible. No somos nosotros tampoco quien para decir cómo se comportará el desarrollo de este virus. Todo parece indicar que el regreso a clases presencial en 2 meses no ha sido una incidencia de que esto se dispare, al contrario. Han descendido los casos en educación básica y esto es un buen dato. Es un buen dato, sin duda alguna. Queremos agradecerle mucho, secretario de Educación del Gobierno del Estado, Ernesto Barajas Abrego, el que haya estado con nosotros. No, al contrario. Esta mañana a través de la entrevista de Plano Informativo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, mi estimado Polo. Ahí lo tiene usted. Nosotros regresamos con más a través de Plano Informativo. Hasta la próxima.